Muchas gracias a todos. Acá está el metro Coyuya. Vamos a ver si ya funciona. Y si no, pues vas a tener que utilizar la línea 5 del metro. Ahorita me asomo, porque me quedé con la duda. Yo me regresé en Metrobús. Al rato te paso los videos de cómo se puso ese cotorreo la tarde sin el metro, porque pues el metro es una cosa súper importante para nosotros, los ciudadanos de esta hermosa ciudad. Mira, ahí están los transportes de apoyo. Como puedes ver, vamos a ver qué ruta tiene. Mira, aquí está. Aquí está policía, miren, auxiliando a los... ¿Ves? Ay, no alcancé a ver, disculpen. No, sigue sin haber servicio en línea 8, como puedes ver, pero aquí el personal de policía nos está ayudando a coordinar a las filas de transporte de apoyo y pues está padrísimo para que, mire, de aquel lado ya está el otro, también abordan, hace rato hasta habían camiones de granaderos dando servicio porque no se daban abasto. Mediodía fue súper complicado para el personal del Metrobús también dar suficiente ancho, porque de veras se saturó la línea de 5 en la segunda etapa que corre, pues digámoslo así, sobre el eje 3. Miren, ya llegó otra unidad, vamos a ver qué dice. Chabacano, padrísimo, que todos, mira, bien organizados. Ya le tocó aquí al poli. Miren, hay aquí una y atrás ya viene otra unidad. Pero pues están yendo leves, las están administrando los usuarios para que quepan bien y pues todos se vayan pues directo a Chabacano. Ahorita esta es la ruta que tiene esta unidad de apoyo. Está padre, como puedes ver, hay bastante apoyo por parte. Mira, aquí está otro, Apatlaco, Chabacano, y aquí está otro, Chabacano, Apatlaco. Como puedes ver, creo que no están pagando nada y está muy padre. Todos están aprovechando las unidades que están RTP. Esta es una unidad de RTP. Mira, exactamente, es una unidad de policía, bueno, de los vehículos de la policía que también están brindando servicio. Está padrísimo. No tiene letrero, supongo que también va para Chabacano. Miren, ahí están amablemente los polis ayudándole a los usuarios para que puedan llegar a su destino. Metrobús pues va hasta el gorro, porque también es la vía alterna para ir ahorita a cubrir la línea 8. Recuerda que línea 8 es el centro e Iztapalapa. Entonces está padrísimo. No va a alejar para que se vea un poquito más la unidad. Están nuestras unidades dando servicio. Muchas gracias a todos por seguir viendo los videos. Pues mira, ahorita hay bastantes autobuses dando el servicio. Y pues no había visto ahorita de policías, como te comentaba, más que hace ratito, pero pues la demanda continúa. Ha de estar divertido viajar en esa cosa. Pero ahorita hay usuarios que lo necesitan más. Ahí va nuestros vehículos de la policía dando apoyo a los usuarios de la línea 8
del metro, que está colapsado ahorita en el tramo intermedio, pero pues ahí vamos, cubriendo la demanda. Cuídate mucho y muchas gracias por venir. Qué bueno que me asomé porque así compartimos información. Ups, algo pasó en el eje 3, alguien se le descompuso el carro. Creo que es el de los patitos, el cloro de los patitos, ya valió que soy. Mira, viene otro vehículo de la policía. Voy a reiniciar. A ver si no es un montachoques, porque aquí también hay de estas cosas. Mira, otro vehículo, policía, para auxiliar usuarios. Ayudando, miren. Los polis ayudando, mira. Para que no te metan chayote de que no, aquí están trabajando los chicos, chicas de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con... miren, parece que ya están haciendo pruebas del metro, pero van vacíos, todavía yo creo que no. Mira, están probando unidades, pero no hay acceso a la estación todavía. Cuídate mucho, voy a cortar, hasta luego y gracias a todos, bye.